buenos días a todos y a todas. Hoy, 30 de enero de un nuevo año 2023, estamos dando continuidad al ciclo de cafés virtuales iniciados en el 2022 sobre prioridades identificadas en temas de vivienda. Muy bien. Luego de darles la bienvenida a esta sesión de continuidad a los cafés virtuales iniciados en el año 2022, quisiera nada más retomar y recordar los temas que fueron abordados el pasado año. Tuvimos un primer café virtual sobre el tema de renovación urbana y rescate de espacios urbanos. De igual manera, el tema de género y desarrollo urbano, enfocado en la participación de la mujer en la planificación urbana. Luego, abordamos el tema de la vivienda con criterios de eficiencia energética y con interés social. Así que hoy continuamos construyendo estos conocimientos en torno a prioridades de vivienda y hoy vamos a abordar la autoproducción de vivienda. Quisiera agradecer a la Presidencia Conjunta Panamá-México por priorizar la continuidad de estos cafés virtuales que responde a una priorización realizada por los 10 países miembros. Y quisiera también saludar y agradecer a la Secretaria Ejecutiva de la CISCA, a la Secretaria Anita Cetina y su equipo, por este trabajo conjunto y por la planificación de esta continuidad a los cafés virtuales. De igual manera, agradezco a las representaciones nacionales del Proyecto Mesoamérica que se encuentran presentes, a autoridades, a nuestros comisionados, comisionadas y a nuestros socios estratégicos del Grupo Técnico Interinstitucional. Quisiera destacar que la CISCA es un miembro de este Grupo Técnico Interinstitucional y es muy oportuno, pues, nuevamente resaltar el trabajo conjunto que nos permite ofrecer este fortalecimiento de capacidades a la región. Y hoy traemos la experiencia muy valiosa de México en autoproducción de vivienda. Tenemos entonces hoy la participación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit de México, a través de la señora Claudia Acuña Fernández, quien es coordinadora nacional de autoproducción. Les recordamos que en caso de existir una consulta, un comentario, una pregunta, les invitamos a utilizar la herramienta de chat para poder entonces abordar el comentario o la pregunta. Así que sin más, quiero invitar a la señora Claudia Acuña Fernández a que pueda tomar el micrófono y dar inicio a la sesión. Ahora bien, estoy olvidando algo que es muy importante y es la foto de grupo. Entonces, Claudia, por favor, un segundo mientras hacemos la fotografía de grupo y luego continuamos con la ponencia. Para la fotografía de grupo, yo quiero invitar al gerente de comunicaciones del Proyecto Mesoamérica, Ronald González, a que nos guíe en ese ejercicio. Ronald, por favor. Por supuesto, doctora From, buenos días a todos. Muchas gracias por activar sus cámaras para que podamos hacer el registro fotográfico de este café virtual. Y a la cuenta de 3, yo voy a hacer la captura para que estemos preparados. Se están activando las cámaras, muchas gracias. Muy bien, a la cuenta de 3, para que estemos listos. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchas gracias, doctora From. Muchísimas gracias, Ronald. Y procedemos entonces con lo que Claudia Acuña Fernández tiene hoy para compartir con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Lidia. Gracias por la presentación.
Me da mucho gusto saludar a todos los que estamos aquí. Anita, qué gusto verte, aunque sea para la foto. Yanira, a todos los compañeros pues de CISCA, de otros países, compañeros de México, de la SEDATU, del Infonavit. Pues muy buenos días a todos. Qué honor que empecemos y retomemos estos cafés virtuales con el tema de autoproducción, que para nosotros ha sido una estrategia importantísima en México en los últimos años. Y bueno, pues encantada de poderla compartir con ustedes. En algunos otros foros hemos podido platicar sobre esta estrategia, pero creo que este espacio es muy valioso para poder platicar con un poco más de detalle, incluso tener algún tema de discusión o poner algunos otros temas de interés, ¿no? Pero bueno, tengo una presentación que les voy a compartir para poder empezar. Y yo creo que ahí ya se ve, nomás que estamos. Bueno, pues entonces hoy vamos a platicar de la Estrategia Nacional de Autoproducción que me toca coordinar. Y siempre me gusta empezar las presentaciones explicando qué es lo que entendemos por autoproducción, porque pues nosotros en nuestros países tenemos problemas muy similares, realidades muy similares y a veces entendimientos distintos. Y eso lo platicaba pues, con Anita y con Yanira el otro día que las vi en un foro. Decíamos, por ejemplo, ¿cómo le llamamos a los asentamientos precarios? Son precarios, son irregulares, son informales, son favelas, ¿no? ¿Cómo les llamamos? Y es importante cómo les llamamos, no nada más por el gusto de, sino porque a partir de ese entendimiento se generan las políticas adecuadas para atenderlo. Entonces, por eso es importante entender qué es autoproducción, y a partir de ese entendimiento generar las políticas adecuadas para entenderlo, que es un poco lo que estamos tratando de hacer en México. Y entonces partimos, en México tenemos la ley de vivienda que se publicó en 2006 y la ley establece lo que es autoproducción, lo que es autoconstrucción, lo que es producción social de vivienda. Y autoproducción se establece como que se define que es una forma de producir viviendas. Y esto es bien importante y está ahí subrayado, o bueno, en negritas, porque muchas veces pensamos que autoproducción es un programa. El programa de autoproducción y que solamente tiene que ver con financiamiento, o en el mejor de los casos, financiamiento y asistencia técnica. Autoproducción no es un programa, es reconocer que es la forma en la que las familias están produciendo sus viviendas, en la que las familias están resolviendo sus necesidades habitacionales. Entonces, las familias consiguen, aprovechan y gestionan todos los recursos que tienen a su alcance para tomar las decisiones fundamentales para satisfacer sus necesidades de vivienda. Y eso es muy importante, otra vez plantearlo así, no es un programa, es una forma de producir viviendas donde es la familia la que se convierte en este desarrollador particular que va a construir una casa, un cuarto adicional, una mejora, una ampliación a partir de sus propias capacidades. Y eso es lo que es muy complicado muchas veces, porque las capacidades de las familias, pues a veces no son las suficientes como para tener una vivienda pues bien terminada, segura, habitable, etc. Pero entonces le llamamos autoproducción y no autoconstrucción. Autoconstrucción, y ahorita viene en una lámina siguiente, es pues básicamente hacer las cosas, ¿no? Pegar ladrillo tras ladrillo, construir el muro, construir. Autoproducción es tomar decisiones. Entonces, si se fijan en la definición, tenemos como resaltado en negritos, es una forma de producir viviendas y es tomar decisiones fundamentales, no necesariamente es construir. Y entonces, ¿qué decisiones toma la familia? Primero, ¿dónde me voy a ubicar? Y la familia se puede ubicar en un lote nuevo, para lo cual se necesita generar oferta de suelo adecuado, pero también se puede ubicar, y eso nos pasa en nuestros países, en un segundo piso, en una azotea, en un tercer piso inclusive, ¿no? En el espacio o en el lote familiar. Las familias van construyendo como en estos espacios de familia y de comunidad. Entonces, es bien importante entender que la familia va a decidir dónde se va a ubicar, porque muchas veces también decimos, no, es que no hay suelo para las familias, y es cierto, pero también las familias a veces toman las decisiones de instalarse en el núcleo familiar. Y si nosotros entendemos que esa es una decisión que van a tomar, entonces nuestra respuesta como política y como intervención gubernamental es ayudarlos a que puedan tomar una decisión que sea segura para ellos. La familia también decide, así como un desarrollador, bueno, dependiendo de sus necesidades y de su ciclo de vida, qué tipo de solución va a ser. También a veces pensamos que autoproducción es solamente construir una casa de principio a fin. Nosotros lo que entendemos es que autoproducción otra vez es todo ese proceso en el que las familias toman decisiones para satisfacer sus necesidades habitacionales. Muchas veces su necesidad habitacional no es construir una casa de principio a fin.
A veces es, ya estoy instalado aquí y necesito mejorar esa vivienda que tengo o necesito ampliarla porque creció mi familia, porque estamos hacinados, etc. Entonces, las familias deciden, ¿construyo una casa completa o mejoro lo que ya tengo o mejoro lo que es parte del patrimonio familiar o lo amplío? También la familia decide qué materiales va a utilizar. Y esto otra vez es muy importante y nosotros lo hemos comprobado. Ahora estamos haciendo proyectos de ir a campo, de validar hipótesis, etcétera. Y es bien interesante que nos dicen los maestros de obra, nosotros a veces le ofrecemos a la familia un material, pero la familia escoge otro y lo escoge pues, porque a lo mejor no le alcanza o porque tiene esa idea en su cabeza y nadie se la va a quitar. Entonces, es bien importante entender que sí es cierto que las familias, a pesar de que tengan cierta asesoría, escogen sus materiales y muchas veces por temas económicos o por temas pues, de idiosincrasia y de cultura. Entonces, ahí es otra decisión que toman en la que nosotros como Estado podríamos estar interviniendo para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Escogen también con quién lo van a hacer o con quién se van a asesorar. Generalmente las personas se asesoran y contratan pues al maestro de obras de la esquina, al compadre, al amigo, al compañero, etc. Y entonces ellos deciden qué mano de obra y con qué asesoramiento van a construir su vivienda o su solución habitacional. Y finalmente, con qué recursos y cuándo lo van a hacer. Y eso es lo que es muy bonito de la autoproducción. A pesar de que tiene todos sus retos y todos sus riesgos de cómo terminan esas viviendas, lo que es cierto es que responde a una lógica económica de nuestras realidades. Las familias de bajos recursos, de las cuales tristemente tenemos muchas en nuestros países, es muy difícil que puedan comprar una casa nueva o que puedan tener el dinero suficiente para construir una casa de principio a fin. Entonces, con base en sus recursos y en esa planeación de sus recursos, pueden ir construyendo poco a poco. Y el reto está ahí. ¿Cómo entendemos que la gente construye progresivamente porque responde a su lógica económica? Entonces, ¿cómo les podemos ayudar a que esa planeación progresiva sea mucho más eficiente? Entonces, otra vez, esto de qué es autoproducción es importante dedicarle tiempo porque cuando nos ponemos de acuerdo en la definición y en todos estos componentes, entonces sí nos podemos poner de acuerdo en cuál va a ser la respuesta para apoyarlo. Y bueno, finalmente, y esto es algo muy conocido, las familias en autoproducción, a diferencia de la producción comercial, construyen para habitar, no para vender. En México, ¿quién realiza la autoproducción? Y ese es un diagnóstico que hemos hecho y que tenemos muy claro, ¿no? En México, si se fijan del lado izquierdo está el mapa y de toda la República Mexicana y vemos en el sur-sureste pues los estados que están pintados como más fuerte, ¿no? De color más fuerte. Eso significa que en esos estados, más o menos el 70 y el 90% del parque habitacional ha sido autoproducido. Son las familias las que han tomado las decisiones para construir esas viviendas. Entre el 70 y el, bueno, 68.9 ahí está, pero digamos 70 y 90%. Estados como Tabasco, por ejemplo, el 90% de sus viviendas han sido producidas por sus habitantes. Si nos vamos al norte, se ve clarito, sin embargo, ese clarito no significa que no exista la autoproducción. En el estado donde menos autoproducción existe es el que tiene 31.6% de su parque, un tercio de su parque habitacional autoproducido. Entonces, se da en todo el país a lo largo y ancho. Y luego del lado derecho tenemos una distribución del nivel de ingreso de las familias por quintiles. Y eso también es bien importante porque lo que vemos es que es cierto que en el quintil de más bajos recursos, las familias pues optan más por la autoproducción, muchas veces porque no tienen otra solución, muchas veces porque eso es lo que les conviene, etc. Pero casi el 74% de las familias de más bajos recursos autoproducen. Pero si se fijan, en el quintil de la población con más altos ingresos, el 40% autoproduce. El 40% toman la decisión de decidir dónde se va a ubicar y comprar un terreno, escoger qué materiales va a utilizar, qué tipo de solución va a ser, etcétera, ¿no? Entonces, la autoproducción, por eso es importante entender que no nada más es ni un programa ni un proceso de personas de bajos recursos. Es una forma de producir donde todos participamos. Y en México, como lo ven, pues es una realidad masiva, ¿no? Incluso aquí lo vemos, ya si lo vemos, digamos, a nivel nacional, el 57.3% de las viviendas en México fueron autoproducidas. En México tenemos más o menos 35 millones de casas. Ese es nuestro parque habitacional. De esas 35 millones, el 57.3 fueron autoproducidas. Eso significa que son como 20 millones de casas.
Y si se fijan, solamente el 35.5% compró su casa. Y somos un país que, como ustedes bien saben, hemos tenido una política de vivienda para impulsar mucho la producción de viviendas nuevas y la compra de viviendas nuevas a través de la hipoteca, de las hipotecas. Eso había pasado pues, muy fuerte, digo, todos los años anteriores, pero digamos desde el 2000 hasta el 2018 fue la política predominante. Y aún así, solamente el 35.5% de las familias compraron su casa. Y eso entonces es el presente en México, pero también es el futuro. Cuando revisamos la encuesta nacional de vivienda, que arrojó sus resultados, esta encuesta la levantó el INEGI, que es el organismo que hace los censos aquí en México. Levantaron esta encuesta sobre temas de vivienda y lo que nos dicen es, cuando le preguntan a las familias que necesitan una vivienda, ¿tú cómo vas a resolver tu necesidad habitacional? Casi el 60% dice, yo quiero construir. El 38% quiere comprar y el 7.7% quiere rentar. Quizás esto de renta está un poquito... en México no hay programas para fomentar la renta, entonces a lo mejor si hiciéramos programas para fomentar la renta, esto podría crecer un poco, pero fíjense las proporciones, o sea, la gente quiere construir. Entonces, es nuestro presente, pero también es nuestro futuro. Entonces, si no tomamos esto en cuenta en el diagnóstico, entonces, pues vamos a seguir construyendo casas nuevas, hipotecas y no vamos a resolver realmente la necesidad de las familias. Ahora, eso cambió y eso es justo lo que estamos haciendo con pues esta nueva estrategia. Ahora, también es importante decir, porque siempre escuchamos, bueno, sí, la autoproducción, pues sí, lo hace la gente, pero además de que es desordenado, pues no mueve la economía. Y la verdad es que en México hemos ya podido medir que el sector de la economía, del sector de la vivienda, impacta 6 puntos porcentuales del PIB nacional. Y cuando hacemos un zoom in a eso, cuando lo analizamos con mayor detalle, vemos que el 46.3% de ese impacto en el PIB nacional viene de procesos de autoproducción. Entonces, casi la mitad y la mitad vienen de actividades económicas relacionadas con la industria y el 46.3% viene de actividades económicas relacionadas con la autoproducción. Entonces, sí es bien importante porque sí mueve la economía, porque todo lo que sabemos, por ejemplo, las empresas cementeras, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que su venta más grande es la venta a hormiga por sacos, ¿no? Entonces, y eso pues generalmente se va a la autoproducción. Y lo que es bien importante también es que no solamente tiene impacto en la economía nacional, sino que impacta fuertemente en la economía local. Son esos procesos a partir de los cuales se contrata mano de obra local, se compra en las tiendas locales, y eso hace que haya un impacto económico o una derrama económica en las localidades y en los espacios donde se lleva a cabo. Y entonces aquí para terminar con este marco de lo que es la autoproducción, pues hay que decir que no es autoproducción, y lo he estado diciendo en la presentación, pero no es vivienda para personas de bajos ingresos, no es autoconstrucción, ya lo explicamos, no es sinónimo de informalidad y no es sinónimo de asentamientos urbanos precarios. Es cierto que en los asentamientos urbanos precarios generalmente las personas resuelven su necesidad a partir de la autoproducción. Sin embargo, no por eso la autoproducción es informalidad. Y eso otra vez es importante porque entonces muchas veces nos han dicho, ¿por qué están con esa estrategia? ¿Por qué quieren promover la informalidad y el desorden? No, queremos al contrario, queremos ordenar algo que por sí mismo no es desordenado, es una forma de producir viviendas, pero que no se le han dado las herramientas y los instrumentos necesarios para que sea ordenado, formal, etc. Y bueno, la autoproducción responde a las necesidades de las familias, por eso que ya habíamos dicho. O sea, las familias que no tienen los recursos suficientes o que se quieren quedar cerca de su núcleo familiar y conservar así su capital social, tienen necesidad de ir mejorando lo que ya tienen, ampliando lo que ya tienen y consolidando su patrimonio en el tiempo de manera progresiva. Y lo que sabemos ya muy claramente es que la autoproducción es una gran estrategia para reducir el rezago habitacional cualitativo. Ya lo platicábamos, ¿no? O sea, se ha fomentado la producción de viviendas, el otorgamiento de hipotecas para compra de viviendas nuevas. Y eso evidentemente atiende el déficit cuantitativo. Pero ¿qué pasa con el déficit cualitativo? ¿Qué pasa en México sabemos que tenemos 8.5 millones de casas que están en una situación de rezago? ¿Qué significa que están en una situación de rezago? Que tienen un problema de calidad de materiales en techos, muros o suelo o piso, que no tienen acceso adecuado a los servicios o que viven en una situación de hacinamiento. Entonces, 8.5 millones de
viviendas están en situación de rezago. ¿Cómo arreglamos eso? O sea, necesitamos generar 8.5 millones de viviendas nuevas o podemos generar este proceso de o sea, de fomentar que las personas tomen mejores decisiones, que sean más capaces de mejorar lo que tienen. Y esto se ve muy claro aquí en esta lámina del lado derecho, que ahí si se fijan hasta arriba en el círculo grande está el 8.5 millones de viviendas, ¿no? 8.5 millones de viviendas en situación de rezago. Y lo que analizó la CONAVI, que es bien interesante, es que para que esas viviendas salgan de esa situación, el 71.6% requiere un mejoramiento, el 12% requiere una ampliación. Entonces, si sumamos esto, son casi el 84% del rezago habitacional con un no necesariamente uno, ¿no? Porque a lo mejor son muchos mejoramientos, pero con una estrategia de mejoramientos y de ampliaciones, puede salir de la situación de rezago. Y eso significa entonces que se utiliza lo que ya está, que se aprovecha lo que ya se tiene y simplemente ayudas a las familias a salir de esa situación. Y solamente el 16.3%, que son 1.4 millones, se requieren viviendas nuevas. Entonces, es bien interesante, o sea, entender esta estrategia de autoproducción para atender el rezago cualitativo y no nada más el rezago cuantitativo. Y ahora me voy a la lámina del lado izquierdo. Ahí lo que tenemos es cómo se ha comportado el rezago en México, el rezago cualitativo. Y entonces lo que vemos es que desde el 2000 hasta el 2018, pues generalmente rondábamos entre los 9 millones, ¿no? de viviendas, 9.4, 9.8, 9. Y eso pasa porque no hemos atendido el rezago cualitativo, porque no habíamos generado una estrategia para atender el rezago cualitativo. Y si se fijan, para el 2020 ya tenemos una disminución a 8.5 millones y un poco es el resultado no de la estrategia de autoproducción nada más, sino de la visión del nuevo gobierno de atender la vivienda desde una perspectiva distinta. Y bueno, entonces entendiendo todo esto, se crea la política, el Programa Nacional de Vivienda, y tiene 5 ejes fundamentales. Uno es el derecho a la vivienda adecuada, la coordinación con los diferentes niveles de gobierno, alianzas, ¿no? Con el sector social y privado, el derecho a la información y el vínculo de la vivienda con el ordenamiento territorial, y siempre la persona al centro. Entonces, partiendo de esta idea de la política de vivienda, y retomando lo que entendemos por autoproducción, ¿no? Se crea la estrategia. Y aquí voy a resumir lo que he dicho, ¿no? Nosotros reconocemos que el proceso de autoproducción no solamente tiene que ver con financiamiento. El proceso de autoproducción tiene 7 puntos o 7 pasos al menos en los cuales las familias se involucran y sobre los cuales tenemos que incidir. Si se fijan, aquí también está la persona al centro o la familia al centro, y lo que entendemos es, la familia tiene que acceder al suelo, tiene que planificar su vivienda, tiene que financiar su obra, conseguir permisos, trámites y la titularidad, tiene que buscar los materiales, construir o buscar quién va a construir y supervisar su obra, y luego el uso y el mantenimiento, que también es bien importante para que esas viviendas que se logren salir del rezago, pues puedan mantenerse en una situación fuera de rezago a partir de un buen uso y un mantenimiento. Entonces, las familias, es el proceso de la autoproducción y son los puntos en los que las familias se involucran cuando hacen autoproducción. Y en cada uno de esos puntos, cada una de esas etapas de la autoproducción, tiene relacionados actores, ¿no? Entonces se crea un ecosistema de autoproducción. Si estamos hablando que las familias tienen que acceder al suelo, ¿quién les va a ayudar a tener ese suelo? Entonces, ¿quién es dueño del suelo? En México, pues los ejidatarios, los privados o los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con esos actores que son parte del ecosistema de autoproducción para que puedan ofrecer mejores alternativas para la familia y que la familia, cuando tome una decisión, pues tenga un servicio o un producto al cual pueda acceder? Lo mismo, por ejemplo, con la planeación de la obra. Pues, ¿quién la da? Los asesores técnicos, los constructores, las casas de materiales. El financiamiento, ¿quién lo da? Los gobiernos, las financieras privadas. Y así, en cada etapa del proceso, están vinculados una serie de actores que inciden en esa etapa. Y entonces, esto nos ayuda a tener una visión mucho más amplia de lo que es la estrategia de autoproducción. Y no es nada más darle dinero a la gente para que construya. Darle dinero a la gente para que construya, eso sí, es seguir, pues nada más como promocionando que la gente construya y que haga lo que pueda. Lo que nosotros sabemos es que sí se requiere el dinero,
porque tienen que financiar su obra, pero se requiere mucho más. Se requiere trabajar con todos los actores del ecosistema, se requiere entender cada una de las fases y de las etapas del proceso para entonces sí incidir de manera coordinada en eso. Y eso es lo que es la Estrategia Nacional de Autoproducción. Y que el objetivo que nosotros nos hemos planteado es, fíjense, no es hacer más casas, no es conseguir más recursos para que desarrolladores también hagan más casas y dar más hipotecas, es fortalecer la capacidad de las personas de tomar las mejores decisiones para ejercer su derecho a una vivienda adecuada. Ya reconocimos que las familias son las grandes constructoras de este país. ¿Cómo las ayudamos a tomar mejores decisiones? ¿Cómo las ayudamos a generar mejores productos, a estar mejor capacitados, a tener mejores materiales cerca de su casa, a tener asistentes técnicos que las puedan acompañar, a generar políticas que vinculen su entorno, su vivienda con su entorno, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la estrategia y por eso tenemos la persona en centro y de todo lo que hemos platicado hemos identificado que son 5 pilares sobre los cuales tenemos que actuar. Entonces es el suelo, el vínculo con el desarrollo urbano, el acceso al financiamiento, la asistencia técnica y la comunicación. Y la comunicación es bien importante porque hay muchas cosas que ya se están haciendo pero que la gente no conoce y que es importante que conozcan. Y por otro lado, es una comunicación bidireccional. Hay que escuchar lo que la gente necesita para regresarle lo que le puede servir, ¿no? Entonces, esta comunicación está planteada en cómo te ofrezco la comunicación que hay, pero también cómo te escucho para generar mejores respuestas. Y bueno, pues esta es una estrategia que es coordinada por la SEDATU, y en la cual participan todos los organismos nacionales de vivienda. Yo particularmente trabajo en el Infonavit y por eso me presentaron así, pero la estrategia es liderada o es, digamos, parte de la estrategia de la Secretaría, ¿no? Que es la cabeza de sector. Y bueno, esto ustedes mejor que nadie conocen cuál es la vivienda adecuada. Y aquí lo que tratábamos de poner con esta lámina es decir, cómo a partir de la autoproducción podemos ayudar a resolver los 7 pilares de la vivienda adecuada. Podemos, si entendemos la autoproducción como la estoy planteando, podemos generar esos proyectos de seguridad de la tenencia, ayudar en la disponibilidad de servicios, en la asequibilidad, porque como ya platicamos, pues tiene esta lógica económica progresiva que tiene mucho que ver con la lógica de las personas de bajos recursos. La habitabilidad, ¿no? La accesibilidad, la ubicación, la adecuación cultural. Si las familias toman las decisiones, pues esas viviendas acaban siendo mucho más adecuadas a sus necesidades, a su entorno, a su cultura, etc. Entonces, esto es nada más como para entender que a partir de la autoproducción se puede también generar una vivienda adecuada con sus 7 elementos. Y parte de lo que nosotros hemos planteado, y que es bien importante, es que esta estrategia está muy bien, ¿no? La podemos coordinar a nivel federal, pero lo más importante es que podamos bajar esta idea y este vínculo de acciones a lo local. A final de cuentas, la vivienda es un tema local, es un tema donde los municipios, pues, participan y donde los municipios toman las decisiones y los permisos, etcétera. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en México, no sé cómo sea en otros países, los municipios no se sienten como responsables de la política de vivienda. En el artículo 115 de nuestra Constitución se establece que los municipios en México son los encargados del desarrollo urbano y no se habla específicamente de la vivienda. Nosotros ya sabemos que la vivienda va al centro del desarrollo urbano y es lo que se está promoviendo. Sin embargo, en México todavía hay mucha esta idea de que el municipio hace su plan de desarrollo urbano, enfocados en la planeación urbana, pero hay poco vínculo con la vivienda, a pesar de que es muy local. Entonces, lo que hemos estado tratando de hacer es, bueno, que sí tenemos esta estrategia, sí tenemos estos pilares, pero ¿cómo se viven estos pilares y cómo se vinculan estas acciones, sobre todo en lo local? Y bueno, aquí, no sé cómo voy de tiempo, creo que bien. Aquí lo que les quiero mostrar es un poco las acciones que hemos hecho en cada uno de los pilares, pero no sé si quieren que haga una pausa y que abramos a lo mejor alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta en el chat, o me sigo. Podríamos hacer la pausa e invitar a los participantes a que puedan hacer consultas o preguntas y luego retomamos. Pueden activar su función de mano levantada para realizar la consulta o el comentario. Y bueno, si no hay comentarios ahorita, me sigo y los vamos dejando para el final, pero sí quería hacer esta pausa
en este momento, porque bueno, esto es la explicación, digamos, de la estrategia, del diagnóstico, del por qué, y ahora sí ya es entrar a explicar un poco cómo estamos aterrizando acciones en cada uno de estos pilares. Entonces, si no veo, yo no veo menos, porque creo que no veo, pero si no hay nada, pues me sigo. Sí, creo que podríamos continuar. Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, y entonces, en suelo, nosotros vemos que en suelo, 4 de los temas más importantes con los cuales tenemos que trabajar es seguridad de la tenencia de la tierra, ¿no? El 27% de las viviendas particulares habitadas no cuenta con escrituras en México. Y nos hemos dado cuenta que el 40.6% de los dueños de las viviendas son mujeres. Entonces, aquí hay algo que tenemos que hacer también con una perspectiva de género, ¿no? Pero tenemos que buscar que las personas que no tienen escrituras puedan pues contar con una tenencia segura. La segunda parte o el segundo lineamiento en el cual podemos trabajar o queremos trabajar o estamos trabajando es la generación de suelo apto. Un poco por lo que decíamos, sí es cierto que la gente necesita nuevos espacios para poder construir, ¿no? sus viviendas, independientemente de los que ya están asentados. Y aquí en México se publicó ya la Política Nacional de Suelo, que la publicó el INSUS, que yo creo que ya en alguna ocasión se las han de ver presentado, y si no, pues sería interesante a lo mejor considerarlo. Pero existe la Política Nacional de Suelo, que tiene una visión muy diferente a lo que pasaba antes en México. En México teníamos una comisión, que era la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra. Y esa comisión iba atrás de la informalidad, ¿no? Entonces bueno, pues estos ya están instalados aquí, estas personas, y entonces tenemos que ir y regularizar la tierra. Y tenemos que, lo cual hay que hacerlo, porque es una realidad que las personas ya están ahí y no tienen seguridad de la tenencia, y ese sería nuestro punto 1. Pero lo que plantea la Política Nacional de Suelo en México ahora es cuáles son los instrumentos para generar suelo apto y poder ir ordenando las ciudades también desde la perspectiva de la vivienda, ¿no? Y entonces vale la pena que la revisen, pero hay todo un proceso de esquemas donde se generan macrolotes, donde hay proyectos de inversión, donde se hacen usos mixtos, etc. Entonces, esa es una posibilidad. ¿Cómo vamos generando suelo apto para que las familias que no tienen posibilidades puedan construir sus viviendas también a partir de la autoproducción? El tercer punto es, tenemos que trabajar con la normatividad. ¿Por qué? Por lo que les explicaba al principio. Si nosotros reconocemos que la autoproducción se puede dar en un lote familiar, se puede dar en un segundo piso, ¿cómo logramos reconocer que esas construcciones tengan tenencia o titularidad? Generalmente lo que pasa, y me imagino que pasa en todos los países, es, bueno, la abuelita tenía el terreno y luego ahí le dio un cachito al primo y otro al hijo y otro a la sobrina, y entonces ahí viven todos construyeron sus casas, pero al final de cuentas es de la abuelita. Y cuando la abuelita fallece, pues no hay manera ni de heredarlo, ni de arreglar el problema. Entonces, no hay seguridad en la tenencia. Cuando estamos hablando de un espacio pues comunitario, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos, por ejemplo, en vivienda en condominio? ¿Cómo podemos ir transitando a que esos espacios sí se puedan subdividir, sí se pueda generar un proceso de condominio, aunque sean familias, para que cada quien sea dueño de su espacio y de su territorio, ¿no? O si se van a instalar en un segundo piso, pues sí tenemos o sea, sí existe normatividad para que quien compra un departamento en un piso 8, pues sea dueño de ese departamento, pero no pasa en la autoproducción. Quien es dueño es el dueño de la tierra, y si alguien se instala en un segundo o en un tercer piso, pues eso ya no tiene una tenencia. Entonces, a eso nos referimos con la normatividad adecuada. Si queremos generar suelo apto para las personas en autoproducción, no solamente son terrenos nuevos y tierra nueva, sino es cómo con la normatividad generamos esa tenencia también. Y la cuarta es cómo generamos información para una mejor toma de decisiones. Y aquí estamos trabajando en un sistema de información de suelo apto para vivienda con el INSUS, y lo que estamos tratando de hacer es poner todas las capas, digamos, de las reservas territoriales, identificar quiénes son dueños de la tierra en cada una de las localidades, qué polígonos ya han sido regularizados, ¿no? Porque pues, a lo largo del tiempo muchos polígonos han sido regularizados, y ahí hay un espacio importante donde se puede seguir construyendo porque ya está regularizado, bueno, para que los tomadores de decisiones tengan esta información de dónde está el suelo y en qué condiciones está. Ese todavía no lo lanzamos, pero ya vamos bastante avanzados, y cuando lo tengamos se los presentamos con mucho gusto.
El tema del vínculo con el desarrollo urbano, pues ese es algo que es un poco más trabajoso, digamos, pero tiene que ver con esto que estamos platicando. ¿Cómo logramos que los municipios en su planeación incluyan la vivienda autoproducida y el desarrollo urbano? Aquí nosotros lo que hicimos fue un curso de capacitación, es un curso virtual, dura un mes y medio más o menos, y ya lanzamos la primera edición el año pasado. Tuvimos 470 registros, o sea, 470 alumnos, ¿no? De municipios y estados. Y el curso lo que busca es explicar cuál es la política de vivienda desde lo local, ¿no? Lo que platicaba hace rato. ¿Cómo se puede hacer una política de vivienda adecuada en autoproducción desde lo local? Y tenemos 3 módulos. Primero explicamos qué es la autoproducción, para que pues se entienda esto que estamos platicando, ¿no? Que otra vez, que no es un programa, que no es comprar 15,000 tinacos, que es realmente la autoproducción, es entender que las familias así lo hacen. Segundo, ¿cuál es el papel de las autoridades en ese fomento o en ese ordenamiento a la autoproducción? Y en el módulo 3 lo que pusimos fue la identificación y la gestión de todos los recursos federales que hay para financiar esa estrategia de autoproducción, porque muchas veces los municipios dicen, es que yo no tengo dinero, entonces no puedo hacer nada. Y aquí lo que les ponemos en este módulo son ejemplos de fondos federales que pueden utilizar para financiar su estrategia, y no solamente fondos federales que les llegan a los municipios, también, por ejemplo, todos los programas de financiamiento que se ofrecen a nivel federal, ¿no? O los subsidios, pero en este caso los financiamientos, por ejemplo, el Infonavit, ¿no? El Infonavit lo que hace es dar créditos para los trabajadores. Entonces, ese dinero nunca va a pasar al municipio. Es un crédito que se le va a dar a un trabajador si tiene el derecho y si está calificado, ¿no? Para hacerlo. Aquí lo importante, lo que decimos es, tu municipio ayuda al Infonavit a promocionar esos créditos. Y entonces, si bien tú no estás bajando ese recurso, sí estás ayudando a que la gente de tu municipio pueda participar en esos créditos y pueda tener esos recursos. Entonces, aquí es, o sea, explicarles a los municipios cómo pueden ir acompañando este financiamiento de la autoproducción, ya sea con recursos que puedan bajar para ellos mismos o con recursos que ya existen, pero que los puedan canalizar hacia su población. Y este curso lo vamos a volver a pasar en marzo, creo que vuelve a salir la segunda edición. Y fue súper interesante porque lo que pedíamos al final es un ejercicio donde el municipio establecía ya su estrategia para la autoproducción. Y recibimos 186 propuestas, y de las cuales varias ya se convirtieron en políticas municipales de vivienda. Entonces, a eso estamos tratando de darle seguimiento para generar mejores prácticas y también poderlas compartir. Pero la verdad es que a partir de este curso y de esta sensibilización ya se empieza a ver este movimiento a nivel municipal. ¿Y por qué lo ponemos vínculo con el desarrollo urbano? Otra vez porque es ahí, a partir de los municipios, donde se va a vincular esta vivienda y esta política con el desarrollo urbano. Luego, en temas de financiamiento, fíjense qué interesante. Lo que hemos visto es que de estas viviendas que les conté, que se han autoproducido, que como decíamos son casi 20 millones en el país, el 84.6% no tuvo financiamiento. Lo hicieron con sus propios recursos. Y por financiamiento me refiero, o sea, ni subsidio, ni un crédito de la banca o de algún organismo institucional. Entonces, a pesar de que existan créditos para financiar, la gran mayoría de las familias lo han hecho con sus propios recursos. Y esto es importante porque también lo que nos dimos cuenta es que cuando las familias que autoproducen sí tienen un financiamiento formal, estas familias tienden a contratar a un especialista. Cuando lo hacen con sus propios recursos, no contratan a un especialista, lo hacen así como con el sentido de urgencia y con el sentido común. Pero cuando sí hay un financiamiento formal, hay una mayor tendencia a contratar a un especialista. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo hacemos que las familias sí busquen asistencia técnica, que sí estén capacitados para decir, o no solo capacitados, sino sensibilizados para decir, igual que yo busco un doctor cuando me enfermo, necesito buscar un asistente técnico cuando quiero construir? Y eso no existe, porque la cultura ha sido muy de construir como Dios nos da a entender. Entonces, lo que queremos hacer, y nos damos cuenta que si hay financiamiento formal, la gente sí busca esta asistencia, y por eso queremos también crecer el financiamiento. Queremos que la gente, cuando tenga financiamiento, pues al mismo tiempo acceda a un asistente técnico. ¿Y por qué será? La verdad es que no tenemos la causa tan clara, porque no la tenemos,
pero pues puede ser porque, bueno, tengo un poquito más de dinero porque tengo un financiamiento, entonces sí puedo invertir en un asistente técnico. O puede ser porque el propio programa les exijan un asistente técnico. Entonces, cualquiera de las dos razones que sea, es importante porque está ayudando a guiar a la población a acompañarse de un asistente técnico. En México, entonces, aquí es una lámina que tengo de los programas de financiamiento que tenemos, y nosotros como sector de vivienda estamos organizados con la SEDATU como cabeza de sector, y tenemos pues diferentes organismos nacionales de vivienda que dan financiamiento para mejoramientos, ampliaciones, construcción de vivienda en terreno nuevo, compra de lote con servicios, etc. Y entonces aquí es una lista, digamos, de todos los programas, ya sea de financiamiento, o de crédito, o de subsidio, que atienden, por ejemplo, la ampliación, ¿no? O sea, el Infonavit, el Foviste, la Conavi, ayudan con sus recursos a que las familias puedan hacer ampliaciones. En suelo, el Infonavit, el INSUS, ayudan a las familias a que puedan ya sea comprar o regularizar su suelo. Y así, estas se las dejo para que lo tengan como referencia, pero esos son los programas de financiamiento que tenemos a nivel federal. Pero otra vez, lo importante es, cuando empieza este gobierno, lo que veíamos están estos créditos, perfecto. Pero eso no es suficiente porque el financiamiento, otra vez, es solo una parte de todo el proceso de autoproducción. Entonces, como financiamiento es muy importante, pero tenemos que seguir trabajando en lo que les estoy, en asistencia técnica, por ejemplo. Y aquí lo que nos damos cuenta es que es muy importante, obviamente, tener asistencia técnica para tener una visión de largo plazo, ¿no? Y como les digo, no hay una cultura y no hay, a lo mejor, un tema es cultura y un tema es recursos, y es lo que estamos entendiendo, ¿no? Como por qué la gente no accede a la asistencia técnica. Y sí es cierto que es un tema de recursos, pero también es cierto que a veces es una falta de asistentes técnicos, ¿no? La gente, como les decía, si yo me enfermo, sé que tengo que ir al doctor, pero si yo quiero construir, ¿a quién me tengo que acercar? Pues al maestro de obras, ¿no? Entonces no existe tampoco como la figura del asistente técnico que queremos que exista, y en eso tenemos que trabajar. Y lo que vemos es que en México, por ejemplo, hay un problema importante con la construcción, porque las viviendas esto está del lado derecho, las viviendas que se compran en el mercado, el 52.5% tiene un problema estructural. Un problema estructural puede ser, pues, humedad, grieta, deformación en marcos, levantamientos, fracturas, etc. Y es cierto que en las viviendas de autoproducción este porcentaje aumenta a 65.3%. 65.3% de las casas autoproducidas tienen al menos un problema estructural. Y lo que queremos con la asistencia técnica es disminuir esta incidencia, ¿no? de los problemas estructurales. Y lo que vemos, según la Encuesta Nacional de Vivienda, es que el mayor problema que existe en México en términos estructurales en las casas es la humedad y las filtraciones de agua. El 44.2% de las casas en México tienen una humedad o filtraciones de agua. Entonces, otra vez, empezamos a tener información para poderle dar a la población una mejor manera de solucionar esto. Quizás no vamos a poder, como Estado, resolver que el 44% de las casas ya no tengan humedades, porque con qué dinero, con qué capacidad, con qué asistentes técnicos, pero sí podemos hacerle entender a las familias que el problema de la humedad y el problema de las filtraciones de agua es importante, que puede generar problemas estructurales en su vivienda, que puede generar problemas de salud, y que entonces utilicen sus recursos para resolver ese problema. Entonces es como un cambio en la visión, ¿no? Bueno, y como asistencia técnica integral, lo que estamos tratando de promover es la creación, y estamos trabajando con universidades, con diferentes organismos y aliados, para que creemos que podamos tener esta figura de asistente técnico, que no necesariamente es solo un arquitecto o un ingeniero, es alguien que puede ayudar a las familias con la gestión y normativa, con la planeación, con el acceso al suelo, tener una visión social, explicarles la parte de orientación financiera. Y entonces están haciendo ya muchos esfuerzos. Incluso se está creando con alguna universidad un currículum para poder capacitar a este perfil de asistentes técnicos, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando también mucho de la mano con los arquitectos, estamos tratando de generar una cajita de herramientas para los asistentes técnicos, hemos generado plataformas donde hay mucha información, ¿no? Para capacitar a los asistentes técnicos que ya existen. Y en el tema de comunicación, nosotros creamos la Plataforma Nacional de Autoproducción, que creo que ya la hemos platicado en alguna otra ocasión, que es Decide y Construye, que es una página de internet, literalmente es decideyconstruye.gov.mx,
que es una plataforma en línea que lo que explica o lo que reúne, como dice ahí, es todos los apoyos que ofrece el gobierno, por un lado, para poder financiar la autoproducción, y por otro lado hay toda una serie de asistencia técnica digital que le permite a las familias conocer o ir mejorando esas capacidades para tomar las decisiones. Y lo que tenemos ahí es, por un lado les decía información, tenemos herramientas y tenemos servicios. Lo que buscamos es que sea muy fácil de utilizar y que la gente pueda entrar y empezar a entender cómo planear su casa, cuáles son las mejores maneras, no solamente para construir, ¿no? Porque construir para nosotros ya es el último paso. Lo que queremos es que la gente pueda reflexionar, planear, tomarse el tiempo, ¿no? De planear técnica y financieramente su obra para que sea mucho más exitosa. Y aquí lo que vemos es, vale la pena que se metan a verla, y aquí tengo algunas láminas ¿no? Screenshots de lo que hay en la página. Pero, por ejemplo, empezamos con una sección que se llama paso a paso. Y aquí ponemos énfasis en la planificación, construcción y mantenimiento de la obra. Aquí lo que tenemos es una parte donde ayudamos a la gente a planear el proyecto. Hay una calculadora que les permite armar su presupuesto, porque también, lo más importante no solo es la parte técnica, sino la parte financiera. Si la gente no cuenta con los recursos necesarios para construir o para terminar su obra, eso se vuelve muy caro, se vuelve ineficiente, los materiales se echan a perder, etc. Entonces, los ayudamos como a armar un presupuesto. Y luego, ok, ya planeaste, armaste tu presupuesto. Piensa en la parte de los trámites, ¿no? O sea, cómo tienes que pedir el permiso de construcción, qué licencia tienes que tramitar, etcétera. Luego ya está la parte de construye y finalmente la parte del mantenimiento, de cuida tu casa. Ay. Sí. Perdón, en arma tu presupuesto está una calculadora, se pueden meter ustedes a verla. Y entonces, por ejemplo, si se puede seleccionar mejoramiento, puedes seleccionar quiero hacer una ampliación. Y entonces hay posibilidades ahí, por ejemplo, en ampliación, ya hay como cuartos o espacios que están prearmados. Y entonces, si tú quieres hacer un cuarto de 4x4, pues bueno, aquí es el material que necesitas. Está desglosado hasta el material que se necesita con los precios, la mano de obra, etcétera. Entonces es muy útil y en la calculadora se puede hacer también de manera individual y meter los costos de una obra propia. Luego tenemos, por ejemplo, en la parte de construye, tenemos una serie de videos, tenemos más de 100 videos de cómo construir, ¿no? Lo tenemos separado así, ¿no? Por los preliminares, sistemas de construcción tradicional, cómo construir las instalaciones, puertas y ventanas, acabados, consejos de construcción, etc. Y hemos tratado, bueno, aquí hay manuales también, todos los manuales que se han desarrollado para que la gente pueda construir. Tenemos un manual, por ejemplo, de cómo construir para personas con discapacidad, ¿no? Y entonces, eso también, desde la planeación, la gente lo encuentra. Y es, bueno, si en mi casa o en mi familia existe una persona con discapacidad, ¿qué tengo yo que hacer? Y cómo debo de planear los espacios para que sea también adecuado para esta persona o personas. Hemos puesto no solamente construcción tradicional, sino tenemos toda una serie de videos de construcción ligera, que puede ser con madera o con paneles, y estamos todo el tiempo pues generando más contenido. Tenemos hay muchas cosas, ¿no? Nada más estoy poniendo algunos ejemplos. Tenemos esta parte que se conoce el paso a paso para realizar tu obra. Aquí existen, pues se pueden descargar manuales y proyectos ejecutivos de una casa. Y entonces tenemos 16 proyectos ejecutivos que la gente puede bajar el resumen del proyecto, el proyecto completo y el presupuesto para construir esta vivienda. Y estas viviendas están planeadas con progresividad. Entonces se puede construir la primera parte, creo que hay hasta 3 o 4 etapas, dependiendo del modelo, y estas casas están hechas teniendo en cuenta el clima, ¿no? Entonces, aquí le ponemos, esta casa está sugerida para un clima cálido húmedo, y aquí les ponemos, identifica tu clima, porque pues la verdad, yo, por ejemplo, no sé cuál es el clima de mi ciudad, y entonces aquí entras a identifica tu clima, y te dice, bueno, pues tú estás en un clima cálido húmedo, esta casa te conviene, ¿no? Y aquí, como les digo, viene la parte progresiva. Entonces le dicen, la construcción total es de 42 metros, incluye cocina, comedor, baño, pero se puede ir creciendo en una tercera, cuarta etapa, y etcétera. Tenemos, como les decía, todos los programas que ofrece el gobierno federal para vivienda nueva, para ampliación, para compra de lotes con servicios, etcétera. Hay toda una serie de infografías de los programas.
Y tenemos esta herramienta que le llamamos Por Mi Rumbo, que es una herramienta de servicios. Y entonces parte de lo que decimos es, si queremos que las familias tomen mejores decisiones, pues tienen que saber qué hay por su rumbo para poder construir. Y entonces tenemos aquí un padrón de casas de materiales, de asistentes técnicos y de entidades financieras que están cerca. Eso es un visor, ¿no? Entonces la gente puede entrar y ver, pues si yo estoy aquí, ¿qué casas de materiales están cerca de mí? ¿Qué asistentes técnicos? ¿Qué entidades financieras? Y bueno, lo que hemos visto con Decide y Construye, porque yo sé que suena muy, a lo mejor muy técnico y decimos, no, es que las familias a las que estamos dirigidas, a las que queremos dirigir nuestro esfuerzo, pues no tienen esta posibilidad de ver esta página. Y nosotros le apostamos a que esta página la iban a ver en el celular. Entonces, la página está hecha para un teléfono celular, porque en México pues, la penetración de teléfonos inteligentes es muy alta. Y la verdad es que sí, o sea, lo que vemos es que no viene aquí, pero casi el 80% de las visitas se hacen a partir de un celular. No tienes que tener una computadora, todo funciona muy bien en el celular. Y tenemos hasta la fecha 471,000 usuarios. En Facebook tenemos más de pues, 10.5 millones, ¿no? de alcance, más de casi 500,000 visitas a los videos de YouTube. Y fíjense, las páginas, tenemos 1.6 millones de visitas a las páginas. Y algo que hemos encontrado es que 7 de cada 10 visitantes son mujeres. Entonces, esto está súper interesante y es algo que queremos también ponerle mucho énfasis en este año, entender qué es lo que están buscando las mujeres, ¿no? Y lo que nosotros pues concluimos es que las mujeres están en la casa, son las que reciben al maestro de obras, son las que toman las decisiones y necesitan esta capacidad, para poder tomar esas decisiones. Entonces, y otra cosa bien importante es ese 3.29 minutos. Aquí lo que vemos es que la gente se está quedando en promedio 3 minutos y medio en la página. Eso es altísimo. O sea, lo que nos han dicho es que el estándar es que el promedio es que una persona se quede menos de 1 minuto en una página. Aquí lo que vemos es que se quedan 3 minutos y medio. Eso significa que la gente está realmente encontrando información, visitando la página, yendo de un lugar a otro, y eso pues esto, si bien o sea, todavía nos falta, como les decía, crear más asistentes técnicos, más cajas de herramientas, más trabajo a nivel local, esto ya nos da una posibilidad muy buena de irnos acercando, pues por lo menos 10 millones de familias o 10.5 millones de personas han visto los posteos que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues es interesante ver cómo la estrategia digital también funciona. Y nada, pues aquí tengo un testimonial, pero yo creo que a lo mejor vale la pena, no sé si lo quieren ver o vale la pena que más bien hablamos a preguntas, porque tampoco ya nos queda mucho tiempo. Bien, si gustas, Claudia, podemos consultar si hay alguna pregunta, comentario. Yo esta presentación se las voy a hacer llegar igual y ahí está el testimonial, entonces se puede ver perfectamente. Ahí hay una pregunta, adelante. Excelente, excelente. Muy buenos días, doctor Galván. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctora Flom, y muchas gracias a la Coordinadora Nacional de Autoproducción de Vivienda del Infonavit, de Claudia Acuña Fernández, por esta espléndida presentación. Y más que una pregunta específica, es un comentario muy general y breve sobre la importancia de este tema para nuestros países. Y desde luego, el hecho de que estemos ante un ejercicio sin duda de vanguardia en términos de la autoproducción de vivienda, no porque sea algo nuevo, sino porque en el actual gobierno de México se está impulsando de manera muy significativa, y como hemos visto a lo largo de la exposición de la señora coordinadora, pues tiene varias aristas muy significativas, desde el tema de género, desde el tema de del aspecto crucial que es la asistencia técnica, el tema de atención a grupos
más vulnerables, incluso con discapacidad, el tema de la tecnología, que es fundamental también. Entonces, quisiera simplemente, bueno, el tema del vínculo con el desarrollo urbano, que también es fundamental para la planeación y el desarrollo de nuestros países. En ese sentido, además de la felicitación, quisiera hacer una breve pregunta a nuestra expositora, a la coordinadora nacional Claudia Acuña, sobre el tema que sin duda es fundamental en este gran asunto de la construcción autoconstrucción de vivienda, que es el de la asistencia técnica, porque además de todo, pues es un asunto sensible que haya una construcción con ciertas características o una autoconstrucción con ciertas características. Entonces, la pregunta específica, ¿cómo atender este tema central de la asistencia técnica frente a la adolescencia que tenemos de este tipo de recursos en nuestros países, en México y en Mesoamérica en su conjunto? Y desde luego, si nos pudiera decir, sabemos que estamos contra el tiempo, pero si nos pudiera decir un poquito más sobre este tema que mencionó un poco tangencialmente, que es el tema de género, y que ha sido objeto de otros cafés virtuales. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias al Proyecto Mesoamérica, a la doctora Lidia Fromm, gracias a la doctora Anita Cetina por su entusiasta apoyo de siempre. Muchas gracias anticipadas a nuestra expositora. Cambio. Al contrario, muchas gracias, doctor, por la pregunta. Y sí, es un tema fundamental, el tema de la asistencia técnica, y creo que partiría diciendo que lo primero que se ha hecho es identificar a los asistentes técnicos que ya existen. Y esto, la CONAVI ha sido importantísima para lograr esto. La CONAVI tiene pues un padrón de asistentes técnicos de, no sé, por ahí anda Circe o alguien más de la CONAVI, me podrán ayudar con estos datos, pero de más de 900 asistentes técnicos identificados en todo el país. ¿Esto por qué? Porque todos los subsidios que se dan hoy en día en México van acompañados de asistencia técnica. Y entonces, cuando la CONAVI decide que los subsidios van acompañados de asistencia técnica, entonces los asistentes técnicos se acercan a la CONAVI, se registran, se forma este padrón y hay como eso, alrededor de 900 entre empresas y personas físicas que pueden realizar esos procesos de asistencia técnica. Y la CONAVI nos va capacitando en muchos temas, ¿no? Desde cómo se operan sus programas, cómo construir con visión de sustentabilidad, cómo acompañar a las familias, etc. Entonces, digamos, este es el primer paso, identificarlos y generar un padrón. También el Infonavit, con su programa Construyo, es un financiamiento al derechohabiente o al trabajador, pero que también está vinculado con la asistencia técnica y también generó su padrón de asistentes técnicos, ¿no? Y eso es muy importante, yo creo que es el primer paso. Lo que nosotros estamos tratando de hacer también es atraer nuevos asistentes técnicos y cambiar la visión sobre todo los chavos arquitectos. Hemos tenido muchos acercamientos con las universidades, con estudiantes de arquitectura que nos dicen, oye, este es un panorama completamente nuevo, me interesa muchísimo, pero ¿cómo le entro? O sea, a mí en la universidad me enseñan a ser arquitecto y salir y querer construir el mejor edificio y ¿no? El más alto y el más sofisticado. Y entonces un poco estamos tratando de trabajar con las universidades, porque la verdad hay una disposición enorme de trabajar con las universidades para generar una visión distinta del arquitecto, y no necesariamente tiene que ser arquitecto, puede ser un ingeniero, puede ser, ¿no? Pero que tengan una visión distinta de lo que es acompañar a una familia de bajos recursos en un proceso progresivo. No es lo mismo construir una casa de una, seguirla construyendo en el tiempo y darle a la familia ese acompañamiento para que puedan tomar esas decisiones. Entonces, desde esta perspectiva, también la CONAVI ha trabajado muy de cerca con la UAM, y están generando pues un perfil, ¿no? Para hacer incluso una carrera le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, pero asistencia para la producción social de vivienda. Y entonces se está buscando incluso hacer una carrera. Se está buscando, nosotros estamos trabajando este año para hacer algo que le llamamos la caja de herramientas, que entendemos que será como una franquicia social. Decir, el A, B, C, si quieres ser un asistente
técnico que tienes que saber, que tienes que entender desde la parte legal, normativa, el proceso de autoproducción, etc. Entonces, eso es lo que estamos haciendo a nivel federal. Y también estamos trabajando con los estados y municipios, particularmente en Tlaxcala, tenemos un proyecto en donde estamos tratando de entender cómo se generan esas capacidades a partir de la cultura constructiva local. Porque es bien importante, o sea, nosotros decimos, bueno, la generalidad de la asistencia técnica, pero evidentemente eso tiene que responder a la cultura constructiva local y tiene que responder a cómo se construye aquí, lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, y cómo a partir de eso vamos generando estos egresados, digamos, o estos ya profesionales capacitados para ir generando esta asistencia técnica, cómo se generan los incentivos. Pues bueno, traemos muchos proyectos en el aire. No podría decir que lo hemos resuelto, sino más bien estamos trabajando en esa parte. Primero, insisto, en haber reconocido todo lo que hay y capacitar lo que hay, y luego seguir generando proyectos para buscar una nueva visión, tanto en alumnos como en maestros, ¿no? Para ir acompañando a esta producción social o esta autoproducción o producción social de vivienda. Y creo que el paso fundamental, y así lo vemos nosotros, es entender que tiene que haber un cambio de veras en el entendimiento. Esto es un movimiento, le llamamos el movimiento de la autoproducción, porque mientras no entendamos lo que decía yo en la lámina 1, que es una forma de producir viviendas y que todos los actores involucrados tienen que jugar su papel, entonces pues nos va a costar más trabajo, pero en eso estamos, como en el cambio, digamos, de la mentalidad y generando las herramientas. Cuando tengamos esta primer propuesta, digamos, de caja de herramientas, la presentamos con mucho gusto. Muchísimas gracias a la coordinadora Claudia. Tenemos una consulta en el chat. Bueno, hay una pregunta. Adelante, Claudia, por favor. Perdón, porque además tiene que ver con lo que preguntaba el doctor sobre la perspectiva de género. Y la verdad es que este es un hallazgo que nosotros no lo teníamos contemplado. O sea, no, cuando lanzamos todo esto, la verdad es que no teníamos una perspectiva de género per se, ¿no? Estábamos armando el tema de la autoproducción, de la estrategia, y cuando vemos que 7 de cada 10 visitas son mujeres, no tenemos todavía el plan, digamos, para el plan específico para integrar la perspectiva de género. Hemos platicado ya con la SEDATU, ¿no? Con el área que lleva justamente el tema de perspectiva de género, y que han avanzado mucho en la perspectiva de género en el desarrollo urbano. Estamos platicando para ver cómo vamos incluyendo también esta perspectiva en materia de vivienda y autoproducción. Ellos ya generaron un curso bien importante sobre vivienda y perspectiva de género. Entonces, a partir de eso tenemos que generar este plan de cómo en la autoproducción podemos enfrentar, digamos, este reto, ¿no? Y pues no, la verdad es que no lo tenemos tan claro. Tenemos claro que lo tenemos que hacer, que este es el año en el que tenemos que hacer un plan. Así que todas las ideas, yo creo que este es el objetivo también de los cafés, todas las ideas son súper bienvenidas porque nos parece que hay un potencial enorme para que las mujeres se integren, bueno, ya están integradas, pero para que se integren de una manera más profesional, más eficiente, pues a este sector de la autoproducción. Así que estamos abiertos a sus comentarios. Muchísimas gracias, Coordinadora Nacional de Autoproducción, Claudia Acuña Fernández. Creo que es evidente que una modalidad como lo es la autoproducción de vivienda es una opción participativa, es también de aprovechamiento del entorno, del contexto, y creo también que es una estrategia muy valiosa para disminuir el rezago habitacional que tenemos en nuestros países y que logre garantizar el acceso a una vivienda. Y por supuesto, siempre es posible fortalecer ese enfoque de género y apoyar a las mujeres. Bien, si no veo más consultas o comentarios, yo quisiera felicitar a la Coordinadora Nacional de Autoproducción, Claudia Acuña Fernández, por compartir esta valiosa experiencia. Hemos anotado, sí,
esa posibilidad de darle continuidad a este tema con la oferta que nos has hecho, Claudia, y quisiera ahora, para finalizar, compartir el micrófono con la secretaria Anita Cetina de la CISCA para que pueda hacer sus comentarios de cierre y también darnos la perspectiva de la CISCA. Secretaria Anita Cetina, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora From. Un saludo a todos y a todas las que nos acompañan. Muy agradecidas con usted, Claudia, por presentarnos esa experiencia tan bonita que tiene México, que nos da esa posibilidad de aprender como países de la región sobre lo que se está haciendo y cómo nosotros podemos abordar ese tema de vivienda en nuestros países, tomando en cuenta esa experiencia para integrar todos esos temas que ustedes le han puesto a esta estrategia y no solo quedarnos en la autoconstrucción, especialmente lo que se lleva a cabo en nuestros asentamientos informales de la región. Así que agradecemos una vez más esta experiencia, esa posibilidad de continuar intercambiando y aprendiendo, y a usted, doctora From, y a su equipo por esa apertura de trabajar con la CISCA para llevar estas experiencias a nuestros países desde México y de Colombia. Así que muchas gracias, feliz día, y también creo que todavía podemos decir feliz año, un año de éxitos y de muchas bendiciones. Así que un placer haber compartido esta mañana con ustedes. Tiene razón, secretaria. Podemos decir feliz año, que sea un año lleno de salud, de bienestar y de muchos éxitos y bendiciones para cada uno. Muy bien, hemos llegado al final, lamentablemente, del abordaje de este tema, pero podemos continuar profundizando en posteriores sesiones de cafés virtuales. Entonces, muchas gracias a la Presidencia Permanente, a México, por priorizar estos temas. De igual manera, a la Presidencia Pro Tempore de este semestre, Panamá, a la CISCA, a la Secretaria Anita Cetina, por esta oportunidad de complementariedad y coordinación, y muy en especial a nuestra expositora del día, a la Coordinadora Nacional de Autoproducción del Infonavit de México, Claudia Acuña Fernández, y muchísimas gracias también a quienes nos hicieron comentarios, doctor José Alfredo Galván, porque claramente pues enriquece y esta construcción de conocimiento. Bien, muchas gracias a todos, y quisiera también agradecer a Carla López, gerente del Eje Social, por toda esta coordinación realizada. Gracias a todos y feliz semana. Muchas gracias. Feliz semana, feliz día. Gracias, buen día. Gracias, buen día.